Hola, ¿qué tal amigos del multiverso? Hoy os traigo un vídeo explicándoos mi experiencia en la selectividad, lo que hoy en día se conoce como las EBAU. Ya que muchos de vosotros esta semana, las semanas anteriores o las semanas siguientes vais a estar involucrados directamente en este tema. Así que quería hacer un pequeño vídeo, no creo que sea muy largo, explicándoos mi experiencia en este tipo de exámenes, que fue durante 3 días, tampoco fue gran cosa, pero bueno, yo pasé por ahí, como muchos de vosotros habréis pasado y muchos de vosotros pasaréis en el futuro. Primero de todo tengo que decir que para mí la selectividad, yo la voy a llamar selectividad, ¿vale? Aunque ya no sea ese nombre, pero voy a llamarla selectividad. No es un examen difícil, no es una serie de exámenes que sean difíciles, sería un poco ilógico. Si el examen de selectividad fuese más difícil que los exámenes que has estado haciendo durante el curso, significa que alguna escuela no ha estado haciendo bien las cosas. Así que, por lo general, si todo es más o menos normal, los exámenes de selectividad, pues son, como mínimo, igual de difíciles que los que has visto durante el bachillerato. Ahora bien, hay una diferencia que es fundamental y que creo que es la que realmente hace las cosas difíciles, la que realmente pone un poco de dificultad en el asunto, y es la incertidumbre. Porque tú cuando estás en el bachillerato y ya has hecho varios exámenes de una asignatura, el siguiente examen pues ya sabes el estilo, ya sabes cómo es el profesor, ya sabes si las pone de un tipo, las pone de otro tipo, si es más tiquismiquis, si es más soft. Pero eso para la selectividad pues desaparece y crea incertidumbre, no sabes quién ha puesto el examen, no sabes dónde vas a hacer el examen. Sí que puedes tener una idea del tipo de preguntas, pero no tienes esa misma sensación que tienes en los exámenes normalmente. Y todo eso te crea una incertidumbre, que es lo que realmente hace las cosas un poquito más difíciles. Es lo que a mí me puso un poco nervioso. Es decir, dónde voy a hacer el examen, cómo voy a hacerlo y qué pinta va a tener. Pero una vez te sientas, te entregan el examen, tú ya has reconocido el ambiente, lees el examen, dices, pues tampoco es para tanto, es normal. No voy a decir que sean fáciles, no voy a decir que sean difíciles, pero nada extraordinario. Eso no quita que haya alguna pregunta concreta donde te pillen. Eso puede pasar, por muchos motivos diferentes, pero en general no podemos decir que el examen, o los exámenes en general, la selectividad en general, sea difícil. Yo creo que no. Y la otra cosa que hace las cosas difíciles es que realmente te estás jugando el futuro. Es decir, la nota de ese examen va a contar o va a tener un peso bastante grande a la hora de entrar a la carrera que quieras. Porque habrá gente que necesitará una nota muy baja, un 5 únicamente, como fue mi caso cuando yo decidí entrar a estudiar física, y otros que realmente querrán estudiar una carrera con muy pocas plazas, para la cual se necesite una nota muy alta. Eso también añade cierta presión a la hora de realizar el examen. Yo tengo que decir que seguramente la nota de corte no es el mejor método de evaluar si una persona está capacitada para una carrera o no. Pero seguramente tampoco te sabría decir otro método que sea mejor y más objetivo. Al final es lo que hay y es igual para todo el mundo. Aunque también hay que decir que pese a que a lo mejor la nota que saques en la selectividad no se corresponde exactamente con tus aptitudes para una carrera, sí que hay cierta correlación. No podemos decir que alguien que ha sacado un 2 en la selectividad esté capacitado para una ingeniería de alto nivel. Difícilmente, siempre se puede dar el caso, pero no. Así que, como decía, en mi caso yo afrontaba la selectividad con una nota bastante razonable en bachillerato y con la poca presión de saber que para entrar a estudiar física en aquella época solamente necesitaba un 5. Así que básicamente necesitaba aprobar la selectividad para poder acceder a la carrera. Pero evidentemente, ya que te presentas, no vas a aprobar, vas a dar lo mejor de ti. Y de la selectividad en concreto recuerdo varias cosas. La primera es que no encontré los exámenes excesivamente difíciles. En general era un nivel ok. Y luego en particular os voy a comentar mi experiencia con algunos exámenes. La primera es con el examen de física, que realmente no recuerdo mucho las preguntas, podría buscarlas. Quizá un día busque el examen de física que yo hice y lo comentemos aquí en un vídeo. Pero sí que recuerdo que había un problema en el que se encontraba un tapón de corcho que estaba flotando en la superficie, no sé, de un lago o de lo que sea, y que oscilaba. Y de aquí pues había que deducir cosas. No sé,
el movimiento oscilatorio, no había más. Ese es el único ejercicio que recuerdo. En cualquier caso, ese examen fue el que mejor me fue y saqué, si no recuerdo mal, un 9,5. Así que de ese examen estuve bastante contento. Además, era el examen de física y yo quería entrar a física, así que fue como bastante motivador sacar buena nota en el examen de física. Dicen, mira, ahí, pam, bien. Y luego recuerdo otros 2 exámenes, pero este por un poco más el aspecto negativo, por así decirlo. Claro, podemos decir negativo, aunque no era súper negativo. El primero fue el examen de dibujo técnico. Examen que suspendí con un 4. Interesante. Interesante porque yo venía del bachillerato con la mejor nota de la clase de dibujo técnico y recuerdo que era una clase muy difícil, quizá la asignatura más difícil que tuve en el bachillerato, y tuve la mejor nota y tengo que confesar que mis compañeros eran muy buenos también. Era una asignatura difícil, una clase muy buena y conseguí sacar la mejor nota del bachillerato. Así que yo llegaba a la selectividad pues muy convencido de que no iba a ser muy difícil el examen, porque además nuestro profesor era muy exigente y nos ponía exámenes muy difíciles. Así que cualquier cosa que me pusiesen en la selectividad iba a estar básicamente chupado. Pues nada más lejos de la realidad, resulta que suspendí el examen de dibujo técnico y todavía me estoy preguntando el por qué, realmente no lo sé. El examen lo encontré relativamente sencillo, normal, no súper fácil, pero tampoco muy complicado, y completé las figuras, los ejercicios que pedían, creo que con más o menos éxito, pero aún así saqué un 4, hice una reclamación para ver qué había pasado, me denegaron la reclamación y así se quedó, así que no tengo ni idea de lo que pasó en ese examen. Eso es una de las cosas que pasa en selectividad, que una vez entregas el examen ya no sabes lo que pasa detrás y no hay una manera muy efectiva, muy eficiente de reclamar. Es una pena, pero bueno, así funciona. Hay que pensar que hay miles de estudiantes haciendo lo mismo a la vez. Y luego está el examen de matemáticas. Un examen también como el de dibujo. No lo encontré nada difícil, creo que incluso tirando a fácil. Y tengo que decir que, a mi parecer, respondí todas las preguntas bien, porque luego al salir del examen pude comparar las respuestas con otra compañera que luego vimos que sacó un 10. Teníamos los mismos resultados. En cambio ella tenía un 10 y yo tenía un 8 en el examen. También reclamé a ver qué había pasado, pero tampoco conseguí nada. Así que otro examen de selectividad en el que saqué menos nota de la esperada y del cual no sé todavía el porqué. Tenía todos los ejercicios bien, al menos la respuesta era correcta, pero quizá, yo qué sé, en algún procedimiento me salté algún paso que al profesor pues que lo corrigió no le gustó y me bajó la nota. Pues no lo sé. Como no me estaba jugando la nota para entrar a la carrera, pues tampoco fue dramático, pero se hubiese podido dar el caso. Así que esos son los 3 exámenes que recuerdo, porque de alguna manera son los que más llamaron mi atención. El resto saqué notas razonables, contento en general, pero sí que es verdad que estos 2 exámenes, el de dibujo y el de matemáticas, pues me dejaron un regustillo un poco agridulce, en el sentido de que globalmente había ido bien la cosa, pero en esos 2 exámenes, sin saber por qué, pues me habían puesto menos nota de la que esperaba. Y esto son cosas que pasan en la selectividad. Con esto lo que quiero decir es que para todos aquellos que afrontéis esta semana o la semana que viene o cuando sea a la selectividad, tomároslo con calma, tenéis que estudiar mucho, porque a más preparados estéis, mejor lo vais a pasar. Esto es obvio. Así que dadle, como dice Javi, dadle mucho al coco, porque de ello depende vuestro futuro. Muchos ánimos para superar la selectividad y lo que venga después, y recordad que hay vida más allá de todo esto, ¿eh? Yo recuerdo la selectividad como un periodo, unos 3 días, de bastante incertidumbre, presión, pero al final son unos días que son interesantes y que acaban pasando y que la vida continúa y que seguramente la gran mayoría de vosotros vais a aprobar la selectividad y sobre todo la gran mayoría vais a acabar accediendo a la carrera que estáis deseando. Así que muchos ánimos y a estudiar mucho. Hasta el próximo vídeo.